Muy bien. La primera clase o la primera presentación estuvimos viendo las bases de la ética cristiana, también la autoridad de la ética cristiana, donde se extrae los principios para tomar decisiones, distintos sistemas también de la ética, como el utilitarismo, la búsqueda de la felicidad, los epicúreos, los estoicos. En la clase 2 no lo alcanzamos a trabajar porque nos faltó tiempo y tenía que ver, pero sin embargo le llegó a sus correos electrónicos la presentación y tenían que leerlo también en su libro de texto que tenía que ver con la mayordomía cristiana. Y con respecto a la mayordomía, allí indicaba que el ser humano, Adán y Eva, tiene la responsabilidad de sojuzgar la tierra, señorear sobre la tierra, sobre todos los animales del campo, de las aves del cielo y de todo pez, de todo animal que habita las aguas. A esto se le conoce como el mandato cultural, que está basado en Génesis capítulo 1, el verso 28, verso 29. E implica o equivale a esta responsabilidad a las tareas políticas, a las tareas económicas y las tareas científicas. Las tareas políticas, en el sentido de que se administra o se organiza una sociedad. En este mandato cultural que Dios le entregó a Adán y Eva en el huerto de Edén. También actividades económicas, el ser humano debía labrar la tierra y también debía trabajarla, debía trabajar el campo para poder sustentarse económicamente. Y tarea científica en el sentido de ponerle nombre a los animales y en base a estos nombres que le ponía a los animales lo estaba clasificando. Estaba llevando a cabo una tarea científica. Por lo tanto, el mandato cultural de Génesis capítulo 1, verso 28 al verso 29, tiene implicancias políticas, económicas y científicas. Por lo tanto, lo que realizan los gobiernos, los políticos, los empresarios, los científicos y todos los trabajadores del mundo, todos los seres humanos aquí en la Tierra, no están haciendo otra cosa sino cumplir el mandato cultural que Dios le había entregado. También en el episodio de Dios enviándole maná al pueblo de Israel se aprende lecciones, algunas lecciones prácticas. Una de estas lecciones es a trabajar, a obedecer, a confiar en el Señor y a no ser codicioso. Le enseña a trabajar porque el, el hombre y la mujer, la familia hebrea, debía levantarse muy temprano para recoger el maná que caía del cielo. Debían obedecer también. Debía levantarse temprano, recoger lo suficiente para el día y no dejar para el día siguiente. Y a confiar en el Señor porque tenían que confiar que Dios le enviaba el maná. Tenían que obedecer, el sexto día debían recoger el doble para el séptimo día y el séptimo día no debía levantarse porque Dios ese día no iba a enviar el maná. A no ser codicioso también aprendían los israelitas con, con este episodio del maná, enviándole el maná del cielo. A no ser codicioso porque aquellos que querían acumular para el otro día, después el otro día el maná estaba corrompido. También con respecto a los diezmos son impuestos, un impuesto religioso en la cultura hebrea. El trasfondo del diezmo del Antiguo Testamento era de un subordinado que estaba bajo la subordinación de un rey y este subordinado le demostraba que se consagraba a él y le reconocía también como su rey al pagar este impuesto. Es el trasfondo. Por lo tanto, el diezmo es o tiene una connotación de consagración a Dios en el Antiguo Testamento. Eso le enseñaba Dios
por medio de los diezmos al pueblo de Israel. Eso es lo que tiene que ver con la mayordomía, el concepto de la mayordomía cristiana. El libro de Proverbios, ¿qué enseña sobre la mayordomía cristiana? Enseña que hay que esforzarse en el trabajo y también debe ser diligente en el trabajo. Esforzado, diligente, debe ser honesto igualmente. No debe prometer algo que no puede dar, como un carpintero. En una oportunidad un pastor llamó por la radio y trabajaba en una radio evangélica, llamó a personas que tenían estas competencias de la carpintería y se presentó uno, le dieron medio día, le pagaron por adelantado la mitad del costo del trabajo y le dijo, ¿usted sabe, conoce este rubro? Sí, por supuesto, yo digo, soy maestro, le dijo el, el hermano, era hermano. Y después bajó al mediodía y no había avanzado absolutamente nada. No sabía cortar madera, no sabía para qué se utilizaban las herramientas. Y como no trabajó nada, usted me dijo que era maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanza nada? Es que me falta cortar todavía. La verdad que no era maestro, no fue honesto en el trabajo. No lo van a recomendar nunca, porque mintió, no era maestro, sí es el tema. Y los maestros se jactan de esto, ¿eh? Yo he escuchado maestros que dicen, a nosotros nos mandaron a hacer una piscina, pero nunca nosotros habíamos hecho piscina. Pero ahí tratamos de hacer lo que pudimos. Y se jactaban, le decían, y le resultó bien, le quedó bonita la piscina, la gente estaba muy contenta. Yo no sé si esa piscina estará funcionando o no, pero ellos se jactaban de que fueron capaces de hacer una piscina muy hermosa. Yo no sé, habría que preguntarle a las personas, a los clientes, si funciona esa piscina o no. Bueno, el trabajo del libro de Proverbios dice que el trabajo se debe caracterizar por la honestidad. El esfuerzo, la diligencia, la honestidad y el trabajo es digno. Los reformadores protestantes respecto a la mayordomía cristiana señalaron lo siguiente: Juan Calvino fomentó las virtudes de la honestidad y la agresividad en el trabajo y en el avance económico. Según lo que señala Max Weber en su libro Sociología de la Religión, y otros autores también lo replican. Eric Fromm también en el libro El miedo a la libertad señala exactamente lo mismo. Habla acerca de la doctrina calvinista, la doctrina de la predestinación. La predestinación es la doctrina bíblica, pero hay dos interpretaciones. Una calvinista, que es una doctrina incondicional, unilateral, arbitraria de los decretos divinos. Dios creó a un grupo de personas para salvarse, a otro grupo de personas Dios lo creó para que se perdieran en el infierno. Aquellos que se perdieron en el infierno, Dios no les da ninguna oportunidad de salvación, no quiere salvarlos, los aborrece, los odia, fueron creados como combustible para el infierno y los aborrece y no lo quiere salvar simplemente porque cumplen el rol y la función por la cual fueron creados, es decir, de ser personas incrédulas hasta la muerte, y nunca lo va a salvar, porque no quiere salvarlo. Podría salvarlo, pero no quiere salvarlo. La pregunta que surge en base a esa doctrina de la predestinación desde la perspectiva calvinista es: ¿cómo yo sé si soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo me quito esa angustia? Porque quizás yo puedo ser un iluminado, pero no soy un regenerado. Entonces los calvinistas afirmaron que la evidencia de que una persona era realmente elegida, predestinada para la salvación, era el éxito de las empresas. Si le iba bien a la empresa, en la industria, entonces eso es evidencia de que Dios lo llamó a, a la salvación, a la elección. Entonces comenzaron a trabajar las personas, a ser diligentes, a esforzarse, a que le fuera bien en las empresas, porque querían sacudirse esta angustia de encima de saber ser escogidos o reprobo o rechazados. Y Max Weber explica el surgimiento del capitalismo en base a esta doctrina calvinista. Algunos no están de acuerdo, pero es lo que ellos dicen, tanto Eric Fromm como Max Weber. Eso fue lo que enseñaron entonces los reformadores protestantes acerca de la mayordomía cristiana. La idea de la mayordomía cristiana es que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, ni nuestro cuerpo, nuestros recursos económicos, nuestra casa, el sueldo a fin de mes, nada es nuestro, no hay nada en este mundo que nosotros podamos decir esto es mío,
Siempre Dios va a reclamar y vamos a escuchar esta expresión, esto es mío también. Es decir, todo es de Dios, todo es de Cristo. Y nosotros somos simplemente administradores mayordomos de los recursos que Dios nos otorgó. Esa es la visión cristiana y es lo que enseña la Biblia acerca de los recursos económicos. En esta clase estaremos viendo otro de los temas muy importantes de la teología práctica que tiene que ver con el trabajo. ¿Cuál es la perspectiva de las Sagradas Escrituras respecto al trabajo? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué dice la teología también, que es la reflexión bíblica? La teología evangélica es la reflexión bíblica acerca de temas contingentes, temas actuales, como esto que tiene que ver con el trabajo. ¿Qué enseña la palabra de Dios hoy? Respondemos a continuación, como siempre, mis queridos hermanos, a medida que vamos avanzando. Ustedes pueden ir planteando preguntas, interrumpiendo la clase, no tenga problema respecto a eso. El, el trabajo. Yo creo que ustedes han tenido la experiencia, mis hermanos, en más de alguna oportunidad, principalmente con los hermanos más antiguos. Le dice a los hermanos, yo lo he escuchado, hacia los hermanos más jóvenes. Usted está estudiando mucho, usted se está ausentando mucho de los cultos, usted está participando solamente los días domingos, usted se está alejando del Señor, usted no está siendo fiel al Señor, tiene que participar más con nosotros, usted está afanado en sus estudios, o también cuando comiencen a trabajar, hermano, usted se está ausentando demasiado de los cultos, usted no está participando de los cultos, usted parece que está abandonando y dejando al Señor. ¿Dónde está el temor de Dios? Porque usted está asistiendo solamente 2 veces al mes, una vez al mes, o asistiendo los puros días domingo nada más, ya no es como antes, algo ha pasado con usted. Se está afanando mucho en el trabajo, usted, hermanos, le dicen a los jóvenes. Cuando han logrado estudiar, han tenido algún tipo de carrera. O también, lo más probable es que han escuchado alguna predicación, yo lo escuché, una predicación de si no hubiese sido por Adán y Eva, nosotros no hubiésemos trabajado. Y los hermanos dijeron amén. Bueno, estaban confirmando algo que la Biblia no nos enseña. La Biblia nos enseña de que el trabajo es consecuencia del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. No enseña eso la Sagrada Escritura. El trabajo no es consecuencia o resultado del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Más bien el trabajo infructuoso, el fatigoso, es la consecuencia del pecado de Adán y Eva, pero no el pecado en sí. Perdón, no el trabajo en sí. La Biblia enseña respecto al trabajo lo siguiente. Dios es el primer trabajador del universo. Eso lo explica el capítulo 2 del libro de Génesis, verso del 1 al verso 3. Dios hizo el cielo y la tierra y descansó el séptimo día, que estaba haciendo anteriormente, trabajando. Pero descansó de su obra, de la creación, pero no descansó del trabajo que él estaba haciendo, porque Jesucristo en el Nuevo Testamento continúa señalando que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso quiere decir que continúa el trabajo, la obra de Dios. En el sentido de ser el creador terminó esa obra creadora, pero ahora continuaba siendo el sustentador del universo. Por lo tanto, Dios es el primer trabajador del universo. Cuando nosotros trabajamos en cualquier rubro, lo que estamos haciendo realmente es imitar a Dios, porque Él es el primer trabajador del universo. Dios en el trabajo, como trabajador del universo, sirve a los seres humanos, porque el trabajo es un servicio. Podríamos decir entonces que el trabajo es un servicio público. No todos los que trabajan, no solo y únicamente o exclusivamente los que trabajan en el gobierno son servidores públicos. Para las Sagradas Escrituras, todo aquel que trabaja está en realidad también realizando un servicio público, porque está sirviendo a los seres humanos y está colaborando con Dios también en servir al prójimo, porque Dios es el primer servidor del ser humano o de la humanidad. ¿Alguien vio la película La vida es bella o no, hermanos? Si alguien lo vio, La vida es bella. Amén. En, muy bien, no lo he visto. En una porción, en una parte, en una escena, aparece el protagonista trabajando como garzón, como mesero. Y el jefe le dice, este es un trabajo muy digno.
porque Dios es el primer trabajador, el primer servidor de la humanidad, pero Él no está para el servicio de nadie. Esa expresión me gustó mucho. No está para el servicio, es decir, no está para cumplir los caprichos de nadie, pero es el primer servidor de la humanidad, porque lo ha creado, lo ha sustentado y también hace salir su sol sobre buenos y malos, y también establece las estaciones del año, da buenas cosechas, fertilidad a la tierra, es decir, procura que en este planeta Tierra existan las condiciones favorables para la vida, la existencia de la vida y la existencia del ser humano, y todo fue creado para los seres humanos, todo está concertado para el establecimiento del ser humano y que pueda realizarse el ser humano aquí en la Tierra, eso lo está haciendo Dios. Por lo tanto, Dios sirve al ser humano en este trabajo. Ordenó al ser humano también trabajar. Eso es lo que dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 29. Y dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y luego en el verso 15, en el capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Allí nos dice el texto sagrado que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, puso al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Bueno, y después le da una provisión, un mandato, que no puede comer del fruto del árbol prohibido que está en medio del paraíso. Pero esto ocurre antes de la caída, antes del capítulo 3, porque el ser humano cae en el capítulo 3. Pero el mandato de establecerse en el huerto y labrar la tierra, cuidarla y darle semilla para que plante todo lo que necesite, eso ocurrió antes de la caída. Por lo tanto, ya el trabajo fue establecido por Dios al ser humano antes de la caída. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre trabajo y pecado, sino el trabajo infructuoso, el trabajo difícil o tedioso, como un azote que va a ser visto posteriormente en el siglo segundo, tercero después del Señor Jesucristo. Pero originalmente es un mandato de Dios para la realización del ser humano. Ordenó al ser humano trabajar entonces. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. El trabajo tiene varios propósitos. Uno de estos propósitos es proveer cierta calidad de vida para los seres humanos y mejorar la calidad de vida. Porque en el trabajo, depende del trabajo, claro que sí, no todos los trabajos son iguales, pero provee cierta calidad de vida para poder vivir, comer, vestirse, para tener ciertas comodidades, tener una casa, alimentar a la familia, tener una recreación, salir de vacaciones, es decir, tener comodidades y mejorar la calidad de vida. Es un servicio a Dios también. Eso es lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 22, o capítulo 4, verso 1. Con respecto al mandamiento hacia los esclavos, su equivalente actualmente sería todos los trabajadores, todos los que están con un contrato son trabajadores. Deben trabajar no a la vista del amo, es decir, no a la vista de los seres humanos. No se trabaja para la perspectiva cristiana, no se trabaja para la empresa, no se trabaja para el jefe, no se trabaja para ganarnos la vida o para comer el pan, sino que se trabaja en ese pasaje bíblico para Dios. Todo lo que haga el creyente es para Dios y se realiza para la gloria de Dios, para el servicio al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña ese pasaje bíblico. Porque a Cristo servís, al Señor Jesucristo servís. El apóstol Pablo en Colosenses explica 3 principios éticos del trabajo. La obediencia, se debe obedecer a los jefes, a la empresa. Debe caracterizarse por la constancia, la sinceridad también. Y se somete al señorío de Cristo. Los trabajadores sirven en realidad al Señor Jesucristo. Es un servicio a Dios, en la medida que se sirve al prójimo. Mientras servimos al prójimo, estamos sirviendo a Dios, porque Dios es el primer servidor. Estamos colaborando con Dios en el trabajo, cualquier trabajo que se está realizando, colaboramos con Dios en servir a los seres humanos, porque Dios es el primer servidor de los seres humanos.
y sabemos que Dios también nos va a recompensar. El trabajo es una forma de imitar a Dios, porque Dios es el primer trabajador del mundo. Dios no creó el trabajo como algo tedioso. Eso es el resultado del pecado. Originalmente no era algo tedioso. Mejora la calidad de vida, habíamos dicho, mejora la salud mental de las personas. Recuerdo de una colega de trabajo, bueno, debió haber sido muy complejo esto, hermano, ¿eh? Perder un hijo, no que había fallecido, sino que él lo perdió en su séptima semana, creo que sexto mes, algo así, había perdido su bebé. Pero ella tenía un, una depresión profunda por la pérdida de su hijo. Y constantemente estaba dando licencia. El jefe dijo, pero la única manera de poder recuperarse es que trabaje, porque si no trabaja, no va a estar en la casa y va a ser mucho más dificultoso para ella recuperarse. Bueno, yo no sé si él tenía razón o no. Eso lo tiene que decir un psicólogo, porque no era psicólogo. Un psicólogo tiene que afirmar eso. Pero es verdad que mejora la salud mental, porque una persona que no trabaje va a sentirse inútil, va a sentirse frustrado, o que no sirve para la sociedad, porque nosotros fuimos hechos para servir a la sociedad, para donarnos a la sociedad, para esforzarnos en servir a los otros. Impresionante esto, las personas creyentes o incrédulos saben que sienten una satisfacción grande cuando se sirve a los otros. Víctor Frank, no sé si alguien conoce a Víctor Frank, pero si no lo conoce, no importa, lo menciono ahora. Hay un libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca del sentido. Ese libro es muy bueno, mis hermanos, porque habla acerca de, él es un judío, es un médico que estuvo en Auschwitz, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como es judío, pero el pensamiento es muy similar a los cristianos, pero yo creo que expresa el sentimiento profundo de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos fuimos hechos para eso, para amar, para donarnos, para servir a los demás. Y ahí está la realización y la plena satisfacción y la alegría de los seres humanos. Él dice que el ser humano no va a ser feliz, no va a lograr la realización personal, no va a encontrar sentido a su existencia hasta que se entregue en servicio abnegado, sacrificado hacia los otros, dice Víctor Frank. No es cristiano, es judío, pero el pensamiento es el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, el de entregarse en un servicio sacrificial hacia los otros, donarse hacia los otros. En ese sentido, amar a los otros, de eso está hablando. Mejora la salud mental entonces. El, hermanas que trabajan en la educación con los niños, han perdido algunos familiares, ellos dicen que su terapia para superar este dolor, que debe ser muy terrible, mis hermanos, es trabajar con los niños. Ella se olvida de su dolor, de su preocupación, porque cuando está en la casa, la depresión es terrible. Es cristiana, es hermana en Cristo, pero, pero el dolor es muy agudo cuando se pierde un familiar, un hijo, muy terrible. No hace nada, se queda durmiendo en cama, no se levanta, no hace nada, porque está en ese proceso de la depresión. Pero ahí le ayuda mucho como terapia el trabajar con los niños. Ahí eso es, para ella estaría permanentemente, no llegaría a la casa, siempre estaría trabajando ahí porque le ayuda, mejora la salud mental, mejora la calidad de vida. Recibe también el ser humano sentido de dignidad personal y valor de su trabajo cuando está realizando esta labor. El trabajo da satisfacción a la vida. El trabajo es un don de Dios para sentirse realizado en la vida, porque nosotros fuimos hechos con un propósito que es la tierra, y cuando encontramos ese propósito, entonces logramos la satisfacción. Esa es la perspectiva bíblica acerca del trabajo. Es una forma de imitar a Dios, es una forma de consagrarse a Dios, es una forma de santificarse delante de Dios, ya lo vamos a ver más adelante, es una forma de adoración también al Señor, y es para la gloria de Dios.
Es una obediencia a Dios también, no es consecuencia o resultado del trabajo, del pecado, perdón. Una perspectiva bíblica del trabajo, seguimos analizando esto. Somos hechos para trabajar, ya leímos los textos bíblicos, Dios estableció a Adán en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo labrara, le dio semillas para que lo plantara y se beneficiara de los frutos de su trabajo. No es consecuencia del pecado. El pecado hizo más tedioso el trabajo, lo hizo más fatigoso, más complejo. Adán, que significa tierra, es tomado de la dama. Adama es el vocablo hebreo que se utiliza para referirse a la arcilla o la tierra. Es una especie, por decirlo de alguna manera, de su mamá. Por eso es que algunas religiones lo ven como la madre tierra, o la Yunquemapu en Mapudungun, la Pachamama en Aymara creo que es, o Quechua, una de esos dos idiomas del Inca, lo llaman como la Pachamama. El ser humano es tomado de la tierra, pareciera que es extraído de su mamá, por decirlo de alguna manera, en una manera metafórica, que no se entienda cómo se entienden los pueblos prehispánicos, y la mamá, de donde se ha extraído Adán y Eva, ahora le niega sus frutos. Eso es terrible, hermano, si lo ven de esa manera. Le niega sus frutos, porque produce cardos y espinas. Esto lo dice Gerhard von Rath en Teología del Antiguo Testamento. Gerhard von Rath es un teólogo alemán, un estudioso de la cultura de la religión judía, una autoridad mundial. Ya falleció, pero es una autoridad mundial en teología del Antiguo Testamento. El hombre sabe. Es uno de los que más sabe sobre el Antiguo Testamento. Gerhard von Rath. Él menciona aquello. Es como si la madre le estuviese negando su fruto. Es terrible si lo ve de esa perspectiva. Le produce cardos y espinas y le va a negar, le va a hacer infructuoso los frutos de la tierra. Pero eso es consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Originalmente no era así. Por lo tanto, el trabajo no es un castigo de parte de Dios, no es una maldición, sino el trabajo tedioso. He escuchado también que dicen los hermanos, cuando el Señor vuelva y resucite nuestro cuerpo, nosotros no vamos a trabajar más. Parece que el trabajo le causa mucho angustia, parece, ¿eh? Pero no sé, yo no sé si en qué, en qué trabajaremos en la glorificación de los cuerpos, en el paraíso de Dios. Pero no vamos a estar ociosos. Eso sí, le aseguro de que no vamos a estar ociosos, sino que vamos a tener más responsabilidades, porque la Sagrada Escritura señala eso, que se le va a dar responsabilidades a los cristianos. Pero no sé qué actividad, eso sí que no lo sé. Simplemente sé que vamos a estar realizando diversas actividades. Pero ociosos no vamos a estar ahí en el paraíso de Dios. Seguiremos realizando algún tipo de labor, algún tipo de trabajo. Pero del mismo modo como Adán y Eva en el huerto del Edén, donde el trabajo no era tedioso, porque ya no va a haber maldición, el trabajo tedioso, fatigoso, es el que es la consecuencia del pecado. Ejemplo de personas que trabajaron entre el pueblo de Dios, Caín y Abel eran trabajadores, también Abraham y sus descendientes se dedicaron a la ganadería. En Canaán, Israel se dedicó a la agricultura y también a la ganadería. Luego emprendieron pequeñas empresas comerciales, hicieron comerciantes luego. Pero como el pueblo es pecador, como todos los seres humanos somos pecadores, después adoptaron las mañas propias de los negocios cuando quieren lucrar, ser codiciosos. Ya comienzan a alterar las balanzas y comenzaron a subir los precios, comenzaron también a subir los intereses y esclavizaban a un judío por medio de un par de sandalias. Eso es lo que dicen los profetas de Israel. Reprochan la actitud del pueblo hebreo que se dedica a las actividades comerciales porque esquilman a su propio pueblo. Pablo trabajó en la construcción de tiendas, era bivocacional. Me hicieron pregunta el día martes, porque ahora, como correspondió a las fiestas patrias, ahora los martes van la primera clase y después se repite los días viernes. El martes me preguntaron acerca de si un pastor puede trabajar o no puede trabajar. El apóstol Pablo puede ser un modelo de un apóstol, de un pastor,
él tenía un trabajo bivocacional. Era rabino, era un judío y todos se le enseñaban un oficio, alguna profesión, y él era confeccionador de tiendas. Yo pensaba anteriormente que la construcción de tiendas tenía que ver con estas tiendas de campaña que utilizaban los soldados romanos. Las raíces hebreas piensan que la construcción de tiendas se refiere a los talí que usan los judíos, pero nada que ver con eso. Santiago Guijarro, que es un teólogo muy importante del Nuevo Testamento, hermano. Usted lo puede buscar por YouTube también, él tiene algunas conferencias. Santiago Guijarro es un muy buen teólogo. Dio una conferencia en un momento, son muy caros esos libros de la editorial Sígueme. La editorial Sígueme, son editoriales de especialización teológica. Ahí usted puede comprar confiado de que es de calidad lo que va a encontrar en esos libros. Santiago Guijarro dice que estas construcciones de tienda en realidad se refieren, lo más probable, dice él, hay altas probabilidades que se refieran a estos toldos que ponían todos los negocios, tanto en Roma o donde se encontrara negocios, ponían toldos para evitar el sol, para hacer sombra. Bueno, hasta el día de hoy existen esos toldos en todos los negocios, en Santiago, bueno, en todas partes de la feria, ponen toldos azules. Bueno, los negocios para hacer sombra, evitar el sol, entonces, tenían toldos. Y el apóstol Pablo construía eso. Pero después el apóstol Pablo, aunque primero era bivocacional, se dedicaba después al trabajo, se dedicaba a las tareas pastorales, evangelísticas, misioneros, educacionales. Después llegó un momento en que el apóstol Pablo ya no tenía suficiente tiempo para poder trabajar. Esos negocios los sostenía económicamente a la iglesia que era de Filipo. Entonces él se dedicó a tiempo completo. Todo eso depende del tiempo, de los recursos, de las necesidades y de las circunstancias. No hay ningún problema. Aunque en algunas iglesias parece que presionan a los pastores de que se dediquen a tiempo completo, pero cuando las circunstancias no están, no se puede. Dios trabaja, el hombre trabaja, Jesús como carpintero también trabajó, demostrando la dignidad de los oficios manuales. Eso es lo que enseña entonces, o esa es la perspectiva bíblica acerca del trabajo. Respecto a la historia del trabajo, los nómadas y agricultores tuvieron problemas con los pastos y estos van a ser resueltos por medio de la legislación y en el pueblo hebreo por medio de la legislación mosaica. Cuando hablamos acerca de la legislación mosaica nos referimos a las leyes de Moisés. Se establecieron cómo regular estos problemas y solucionar estos problemas de pastos. Los griegos, por otra parte, van a pensar diferente respecto a los oficios. Bueno, son griegos, son filósofos, otra cultura. Aristóteles, por ejemplo, se refirió a las industrias que ganaron jornal. Estas industrias son vulgares y también como degradantes de la mente. Claro que él quería cultivar la mente. Los trabajos donde había fuerza física no cultivaba la mente para él. Entonces tenía que tener tiempo suficiente para poder reflexionar, especular, porque de eso se trata la filosofía. Un ejemplo de los filósofos es, no recuerdo el nombre del filósofo, pero era muy conocido. Alejandro Magno, después de sus conquistas, le dice a un filósofo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el filósofo estaba mirando al suelo, contemplando la tierra como ensimismado completamente, como fuera de sí. Y le dijo que se quitara, que se quitara de en medio porque le estaba haciendo sombra, que le estaba interrumpiendo los rayos del sol. Eso es lo que quería. No quería nada más, sino que se salieran y que siguiera caminando nomás, siguiera su camino porque él estaba especulando. Pero esa es la característica de los filósofos. La especulación racionalista de la realidad es importante, porque es una superación de la mitología. El, Platón, por otra parte, dividió a las personas en tres grupos: en la clase industrial, la clase militar y los filósofos. Por supuesto, como era el filósofo, la que estaba más alto, el más alto nivel era los filósofos. En la época del Nuevo Testamento, ahora,
vemos la clasificación normal de, habían pescadores en el Nuevo Testamento, agricultores también, que trabajaban en el campo, pastores, agricultores, pescadores, jornaleros igualmente, aquellos que lo contrataban por el día, al mediodía o quizás en la tarde. Y cuenta también Cristo parábola acerca de los jornaleros. Habían cobradores de impuestos. Eso sí, era un trabajo muy, muy desagradable para los judíos porque era un judío que trabajaba para los romanos y que él mismo se hacía su propio sueldo. Es decir, él trabajaba para los enemigos del Estado y más encima ellos esquilmaban a su pueblo porque se hacían su propio sueldo. Eran personas muy despreciables. Los celotes, que eran rebeldes, eran sicarios, lo odiaban a muerte a los cobradores de impuestos. Mateo, uno de los apóstoles, era cobrador de impuestos. Simón Cananista era un celote. Fueron apóstoles, fueron extraídos de ahí. Y algunos eran pescadores. Pedro, Juan, Jacobo, eran pescadores. También habían industriales dentro del contexto de la presentación de los hechos relacionados con la vida de nuestro Señor Jesús. Posteriormente al primer siglo, estamos hablando del siglo segundo, siglo cuarto, durante ese periodo, por influencia quizás de, de los monjes o de los ascetas egipcios y sus alrededores, comenzó a verse el trabajo con una perspectiva mucho más negativa hoy. Se marcó la clasificación del trabajo y se vio como un azote que denigra. El trabajo es un azote que denigra al ser humano. Increíble un pensamiento como eso. Imagínense cómo trabaja alguien cuando te dicen que el trabajo es un azote y algo que denigra al ser humano. No va a querer trabajar si piensa o tiene esa perspectiva acerca del trabajo. En esa época se consideró el trabajo como un azote, un castigo impuesto al hombre por el pecado original. Ahí comienza entonces el problema de que el trabajo se considera como consecuencia o resultado del pecado original. Entonces el hermano que yo escuché que dijo que si Adán y Eva no hubiesen cometido pecado, nosotros no hubiésemos tenido que trabajar. No lo dijo el hermano, sino que esto se viene diciendo posteriormente al siglo primero. Es un pensamiento muy antiguo. Impresionante cómo sobreviven los pensamientos, las ideas, a través del tiempo. Sirvió, dicen también aquellos cristianos, esto es pensamiento cristiano, mis hermanos. La iglesia no siempre ha pensado del mismo modo. Sirvió como un freno para el vicio, para evitar los vicios y los males del ser humano. Por lo tanto, la vida contemplativa es superior a la vida activa. Cuando hablamos acerca de la vida contemplativa, ¿qué es lo que queremos decir? La vida contemplativa es la vida de la soledad, la vida del silencio, apartado de la sociedad, que vive en el desierto, en las cuevas del desierto del Asia Menor, de la tierra palestina, de Egipto, por todo ese territorio, orando, ayunando, meditando, estando en la presencia del Señor. Esa es la vida contemplativa, de buscar la espiritualidad y buscar la santificación. La vida contemplativa es superior a la vida activa, se dijo en esa época. El trabajo es necesario para la vida, pero la vida activa del clero es superior al secular. Cuando dice la vida activa del clero, ¿a qué se refiere el clero? A los pastores, a los sacerdotes, a los presbíteros, a los episcopos, a los diáconos, es decir, aquellos que están trabajando en el clero, que son trabajadores eclesiásticos. Esa vida es superior a la vida secular. Es decir, una persona que es cura, que es sacerdote, que es obispo en esa época, del siglo segundo, siglo cuarto, entonces son superiores en cuanto a su espiritualidad. El nivel espiritual es mucho más alto que aquel que trabaja de jornalero, de pescador, o el industrial o el comerciante. Y dentro del mundo clerical, la vida monástica es superior a todas. ¿A qué se refiere la vida monástica? El monje o la monja. El monje que vive apartado de la sociedad, que vive en el claustro, que vive dentro de un grupo de personas, pero que no se contacta en absoluto con la sociedad.
Eso se le denominaba los cenobitas, que vivían en comunidades, monjes que vivían en comunidades, o los ermitaños, que vivían en el desierto también, pero totalmente solos. Eran muy radicales. Cuando veamos la historia de la iglesia cristiana, ahí veremos algunos Pedro el ermitaño, por ejemplo. Impresionante lo que hacían estas personas. O ayunaban de lunes a sábado, 6 días a la semana. Y el día domingo, el único día que comían durante la semana. Cuando iban a la iglesia, y dependía de lo que los hermanos le daban para almorzar ese día. Ese era su único alimento. Barbudos, no se bañaban, porque si se afeitaban, hasta el día de hoy en la iglesia oriental, los que se afeitan es sinónimo de vanidad. No se bañaban, entonces andaban, desde lejos se notaba cuando venía un monje. Imagínense cómo andaban, hermanos. Porque ellos consideraban que esa situación prácticamente de mendicidad era la más elevada, la más superior, la más espiritual. Generalmente eso fue lo que se pensó durante ese periodo, entre el siglo segundo hasta el siglo cuarto. Bueno, hasta la Edad Media se pensaba, en el catolicismo romano hasta el día de hoy pareciera que se piensa de ese modo. Por eso es que existen monjes y monjas. Pero no todos pensaban del mismo modo. Algunos tenían otra perspectiva, porque en esa situación del monacato, que se conoce el movimiento de los monjes, uno de los padres del desierto, eran varios padres del desierto, monjes que desarrollaron las virtudes espirituales, las disciplinas espirituales que hasta el día de hoy nos sirven esos documentos, son buenos documentos. Nosotros nos ayuda mucho porque tienen algunos consejos muy prácticos en cuanto al desarrollo y el cultivo de la espiritualidad, de la oración, por ejemplo, la presencia de Dios, la contemplación, el ayuno, recomendaciones prácticas que ellos experimentaron y que les funcionó, y ellos transmiten lo que a ellos les funcionó. Y uno de ellos le pregunta a Dios, después de todas las disciplinas espirituales que realizó, el ayuno, la oración, la contemplación, el silencio, el estar en la presencia del Señor, la oración interior, pregunta a Dios, ¿cuál es su nivel espiritual? Eso es lo que quería saber él. ¿Cuál es mi nivel espiritual ahora, después de todas las actividades que iba realizando? Y el Señor le respondió la misma de el artesano que vive en la ciudad. Y el monje se dio cuenta que la santificación no se cultiva solamente entonces en el desierto, en la vida contemplativa, apartado de la sociedad, sino que la santificación también se obtiene en el trabajo, en cualquier trabajo que realice. El Señor le dijo, el mismo nivel espiritual o la misma santificación ha alcanzado que aquel que trabaja en la ciudad en la artesanía. Y eso es lo que afirmaron los reformadores protestantes, porque el concepto del trabajo durante la época protestante cambió. Lutero y Calvino dijeron que Dios llamó a cada persona a cierta clase de trabajo. El trabajo ahora en el periodo de la Reforma Protestante se va a entender como un llamado de Dios. Por lo tanto, ahora no solamente el sacerdote, el clérigo, el monje, el cenobita que vive en comunidad, monjes, monasterios, el predicador, el misionero, no es el único que va a decir Dios me ha llamado, sino que también ahora el artesano va a decir Dios me llamó a llevar a cabo esta actividad. Dios me llamó a la política, por ejemplo. Dios me llamó a ser un empresario. Dios me llamó a llevar a cabo este trabajo comercial. Dios me llamó a ser pescador, por ejemplo. Dios me llamó a ser minero. Dios me llamó a la educación o al derecho. Es decir, ahora cada vocación es un llamado de Dios desde la perspectiva de la Reforma Protestante. Calvino señaló que el trabajo es un acto de adoración. Entonces ahora ya no se adora a Dios solo en la iglesia, es decir, el día domingo en el culto, en el templo, juntamente con los hermanos reunidos. Juan Calvino dijo, a Dios se adora entonces ahora en todo contexto, en toda circunstancia, e incluso el trabajo es un acto de adoración a Dios. Y uno podría cambiar de profesión si tenía la oportunidad, decía Juan Calvino. Y el sentido de llamado de Dios. Dios lo llamaba a cumplir una vocación. Lutero, por otra parte,
decía que debía uno quedarse en la profesión que Dios le había llamado. Pero eso fue el pensamiento de los reformadores protestantes, Juan Calvino y Martín Lutero. Impresionante, importante. Estas son nuestras herencias espirituales, herencias teológicas, pensamientos protestantes. Nosotros, los evangélicos, los pentecostales, provenimos del protestantismo del siglo XVI. Eso fue lo que ellos establecieron con respecto al trabajo. Por lo tanto, cada uno de nuestros hermanos debe tener esta mentalidad de que en el trabajo servimos a Dios, tenemos un llamado de Dios, podemos cambiarnos si queremos, y adoramos a Dios, estamos sirviendo a Dios en la medida que servimos al prójimo, es una forma de consagrarse, es una forma de crecer en la espiritualidad y la santificación también, en el trabajo. No es una maldición. Los reformadores protestantes dijeron que el trabajo cumple tres funciones. Una de ellas es cumplir el cometido de Dios de sojuzgar la tierra y señorear sobre las bestias del campo, del mar y del cielo. A esto se le llama el mandato cultural. Es cumplir el cometido de Dios, el mandato de Dios a los seres humanos, el mandato cultural. Cuando se trabaja, se está obedeciendo a Dios nada más. Servir a los semejantes es el otro propósito del trabajo. El trabajo no solo sirve para sostener la vida, sino de crear una civilización. Servir a los semejantes. ¿Eh? No sé si usted ha visto, yo creo que sí se ha dado cuenta de esto. El trabajo que usted realiza en realidad sirve a los semejantes. Si hay una persona que está enferma y alguien trabaja en el mundo de la salud, le toma la temperatura, toma algunos exámenes, ¿qué es lo que está haciendo? Sirviéndolo al prójimo. Si alguien es constructor, le dice, necesito que me construya esta casa con estas características, y esto más o menos el presupuesto que tengo, él no lo puede hacer, por eso es que lo ha contratado una empresa, y, y el cristiano, que es constructor, le dice, esto es lo que podemos hacer con este presupuesto, podemos hacer esto otro, modificarlo, cambiar, y esto es lo que va a quedar finalmente. Conforme, dice el cliente, de este trabajo entonces lo quiere. Le construyó una casa, un departamento, cualquier necesidad que tenga el cliente. Está sirviendo al prójimo, porque eso es lo que hace el trabajo. Sirve al prójimo. Contribuye también al propio desarrollo del ser humano. Trabaja para nosotros, pero también tiene un beneficio para los seres humanos. Porque ahí en el trabajo desarrolla la disciplina. Disciplina es realizar una actividad o una acción, lo quiera o no lo quiera. Tiene que hacerlo por un tema de deber y de disciplina. Los deportistas son muy disciplinados, tienen que ser disciplinados. Entrenar cierta cantidad de horas, 5 horas diarias, alimentarse con un régimen dietético muy importante, muy, muy riguroso igual, no salir a fiesta, no tomar, no fumar y descansar lo suficiente. Pero tiene que ser disciplinado. En el trabajo se consigue la disciplina, cultiva la paciencia también en el trabajo, porque un monje que se va al desierto, vive solo, ¿con quién va a desarrollar la paciencia si no hay nadie que lo esté presionando, que lo esté criticando, o que le esté llamando la atención o lo provoque para que tenga una reacción negativa? No hay nadie ahí. La paciencia se desarrolla en el contacto con personas, que para nosotros nos resulta, podría ser desagradable para algunos clientes, por ejemplo, que vienen amargados y que se desquitan con el trabajador. Ahí se desarrolla la paciencia. Sabe cómo atender a los clientes, sabe que el cliente siempre tiene la razón, entonces sabe cómo responder, está acostumbrado a eso ya, a los insultos, o está acostumbrado a personas que andan con un mal carácter, porque lo prepararon para eso. Las personas que trabajan con clientes ya están acostumbradas, no tienen problemas con respecto a eso. La persistencia, la fidelidad, todas esas virtudes se cultivan en el trabajo. Adquiere conocimiento también, destreza en el trabajo, algunas habilidades fortalece, enriquece, perfecciona la personalidad. Todo eso es lo que produce el trabajo. Eso es lo que dijeron los reformadores protestantes. Un pastor comentó, tenía una empresa constructora y contrató a hermanos que estaban cesantes.
obviamente, para ayudarle. Pero los hermanos, dijo el pastor, se quejaba después que lo contrató. Los hermanos se dedicaron a edificarse mutuamente en el trabajo, no avanzaban mucho. Y no hacían horas extras también, y él tenía que cumplir una meta, tenía que cumplir un tiempo y se demoraba mucho, y que necesariamente tenía que llegar horas extras y los hermanos no querían porque tenían que ir al culto, y iban a llegar tarde, entonces se negaban a eso. Y la gota que rebasó el vaso fue en Puerto Varas. Y la avenida principal de Puerto Varas quedó en pana la camioneta donde él andaba trayendo a su gente, a los trabajadores. Y los trabajadores dijeron, pastor, disculpe, pero ya estamos a la hora, ya voy a llegar tarde al culto, así que vamos a tener que irnos. Y se fueron, dejaron botado solo el pastor para arreglarse como él podía, quedó en pana, imagínese, en la avenida principal. Después se quejaba, él dijo, es muy complejo trabajar con hermanos. Es mejor trabajar con los incrédulos. Claro, había confianza, lo más probable, porque era pastor, quizá abusaron, eso es el tema, abusaron de la buena voluntad del pastor. Pero ¿por qué actuaban así los hermanos? Porque lo más probable es que ellos tenían una filosofía griega. Y esta filosofía es dualista. El dualismo considera que la de la materia es mala y el espíritu es bueno. Lo más probable que ese era el pensamiento de los hermanos. Bueno, la gran cantidad de hermanos que se convierte a la fe cristiana evangélica proviene de trasfondos católicos romanos. Recuerde que el católico romano considera así hasta el día, bueno, en la época de la medieval lo consideraba así, como un azote, como una maldición por el pecado original. No todos los católicos romanos, pero los más antiguos y algunos, porque los teólogos católicos romanos señalan lo mismo prácticamente que enseñan los protestantes. Y lo veían así. Había una filosofía del trabajo, y esta filosofía era griega, donde la materia es mala, es decir, el trabajo es malo, es necesario para poder alimentarse, para poder sobrevivir, pero lo mejor es lo espiritual. El espíritu es lo mejor. Es decir, estar en los cultos, la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia, los retiros espirituales, eso es un trabajo espiritual. Me reporta beneficios espirituales esos trabajos, pero el trabajo en la carpintería, el trabajo en los colegios, o el derecho, la medicina, no me reporta a mí beneficios espirituales. Eso es secular y separan a secular de lo espiritual. En lo secular, en lo profano, no hay ningún tipo de provecho espiritual, porque eso es material. Lo material siempre es malo, el espíritu siempre va a ser bueno. En realidad, la filosofía bíblica o la cosmovisión bíblica, que es la del Medio Oriente, es holística. La cosmovisión y la filosofía del Medio Oriente, del Oriente y del Extremo Oriente, dice, eh, hay un autor, se me olvidó el nombre, creo que aquí lo tengo, sí, aquí está, Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación. Él es un teólogo de la liberación, un teólogo de la Iglesia Católica Romana, pero ahora está desarrollando o trabaja más la filosofía de la liberación. Y él habla acerca en este libro de el Extremo Oriente. El Medio Oriente, el Oriente y el Extremo Oriente, la filosofía es la misma, la cosmovisión es la misma. Cuando se refiere al Extremo Oriente, se refiere a los pueblos prehispánicos de este lado del mundo. La filosofía es exactamente la misma, la holística. Todo está estrechamente relacionado con lo espiritual. Lo espiritual permea cada área de la vida. Lo cultural, lo natural, lo político, lo económico, lo físico, todo está relacionado con la espiritualidad. Por lo tanto, el trabajo es un trabajo espiritual. La recreación también es un trabajo espiritual. Así lo ven todos los del Oriente y del Medio Oriente. Esa es la filosofía bíblica, es holística, todo se relaciona con lo espiritual, por lo tanto, todo trabajo es un trabajo espiritual.
los reformadores protestantes lo vieron así. No sé qué pasó después con el tiempo, que prevaleció la filosofía dualista griega. Hay un libro que aquí lo tengo, lo voy a mostrar ese libro porque le voy a sacar una fotografía, mis hermanos, a este libro, Vida, Trabajo y Vocación, de Darrow Miller. Esta obra explica muy bien lo que yo estoy afirmando. Bueno, el argumento central del autor es esa, es la que estoy explicando acá. Pero él escribe más palabras, lo desarrolla, se explaya mucho más todavía en este trabajo. Es una teología del trabajo completa, muy importante. Él dice, no sé qué habrá pasado, pero prevaleció esta idea de la filosofía griega sobre el trabajo en las iglesias evangélicas. Por eso que algunos hermanos no ven el trabajo, no sienten satisfacción en el trabajo o no son tan responsables en el trabajo como en la iglesia, porque no creen que sea un trabajo espiritual, no lo ven como una forma de glorificar ni adorar a Dios o un medio para la santificación, no lo ven de esa manera. Solamente van a adorar a Dios, se van a consagrar y van a santificarse en la iglesia, en el contacto con los hermanos, pero no en el contacto del trabajo con personas incrédulas. Lo ven así. ¿Alguna consulta hasta ahora, mis queridos hermanos? ¿O alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos viendo? Todo claro Se por está acá. entendiendo. Muy bien, hermano Víctor, muy bien. Se está entendiendo, ¿verdad, hermanos? No está tan complejo el tema. No, mi hermano, está súper claro. Yo quedo Qué totalmente, excelente. en cierta manera, asombrada en poder profundizar este tema del trabajo porque uno siempre lo asocia o ha escuchado, así como usted lo decía, de que por culpa de Adán y Eva está el trabajo esclavizante y todo eso, y finalmente no es así. Es una bendición servir a Dios a través del trabajo, así que súper bien claro. Es eso, muy bien, qué bueno. Mi hermano, me avisan, por favor, cuando sean, a ver, las 8:25, me avisan, por favor. 5 minutos antes de las 8:30, porque dejé mi celular, se me quedó en Temuco y me lo enviaron por Starken y Starken primero lo envían a Santiago y después lo envían acá a Puerto Montt. El lunes lo voy a retirar, no tengo para ver la hora. Solamente en el computador, pero el computador están ustedes ahí en una franja, en una columna. O sea, ahí lo estoy viendo. Y eso tapa el reloj. Bien. John Stott, ustedes tienen que leer a John Stott. Quizá ya lo leyeron ya para hacer los informes de lectura. Creo que me han llegado los informes de lectura. Es que no he revisado, falta de tiempo, pero tengo que revisar. John Stott dice lo siguiente con respecto al trabajo, o la visión cristiana del trabajo. Es una realización personal. Una de los roles o uno de los beneficios del trabajo es que nos realiza personalmente. En algunos trabajos, sin embargo, esta visión de la realización personal es incomprensible porque depende del trabajo. En algunas culturas, algunos países, el trabajo es un poco más complejo. Por ejemplo, en Lota, en la época del carbón, hay reportajes donde iban los mineros, era un trabajo muy esforzado, muy peligroso también, no sabían si iban a regresar con vida o no, por los gases muy peligrosos. Había medios para protegerse, llevaban a sus hijos de 6 años, de 9 años, para que abriera la puerta en los túneles que habían para que entrara el aire. Luego tenían que cerrar la puerta cuando entraba una carretilla, una carreta con una mula llena de carbón. Y el hijo, si tenía mucho miedo, para que no huyera, lo amarraban a su puesto de trabajo. Imagínense, de 9 años, un niño amarrado por la desesperación. Realmente lo encuentro algo terrible, pero eso es lo que vivieron la gente de esa época en Lota. Los mineros actuales, los más antiguos, dicen, esta es la vida que nos correspondió vivir nada más. Están, bueno, ya están ancianos, pero eso es lo que dicen.
Eso fue muy, muy ruda la vida de esa época. Y el papá preparaba a su hijo de esa manera, muy pequeñito, lo llevaba al trabajo, porque él después tenía que ser el sustento de la familia, seguir trabajando lo mismo, porque el papá no estaba seguro si iba a sobrevivir o no en cada una de las faenas de la mina, porque era muy peligroso. Entonces él tenía que luego hacerse cargo de la familia. En ese sentido, entonces, es muy difícil ver la realización personal en trabajo como eso. Pero originalmente no era así, originalmente el trabajo era para realizarse personalmente, para crecer espiritualmente, desarrollarse a sí mismo. Fue el pecado que causó ese tipo de trabajo tan riguroso, tan crítico, tan torturante. Un niño de 12 años amarrado a su puesto de trabajo, aunque tuviese temor o claustrofobia, eso no le interesaba a los papás, lo dejaban ahí, eso me quedé impactado cuando escuché eso, ese comentario. El otro de otra visión del trabajo es el servicio a los hombres. Adán labraba la tierra, no solo para él, sino que también para la familia, por lo tanto estaba sirviendo a los seres humanos. Dios entregó a Israel la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, pero no se lo regaló al pueblo de Israel para que ellos fueran dueños absolutos de esa tierra. Ellos eran, el sentido de la propiedad individual es distinta a lo que señalan, creo que fueron los liberales o el liberalismo político o económico, creo que Smith, creo que uno de ellos que habla acerca de la propiedad, del derecho a la propiedad privada. Es distinta a la propiedad privada de la cual la Biblia nos describe. Porque la propiedad privada en realidad es una especie de mayordomía nada más. Es administrador de lo que Dios les regaló. Ellos no eran propietarios absolutos de la tierra de Canaán, una porción de tierra. No era de ellos, era de Dios. Y Dios prohibió en la ley de Moisés vender la tierra incluso a perpetuidad. Una persona que heredaba una tierra no lo podía vender si contraía alguna deuda, pagaba, pero por un periodo de tiempo limitado. Después, cuando venía el año sabático, el año jubileo, las tierras eran devueltas y la libertad, los esclavos eran devueltos a la libertad otra vez. Por lo tanto, no se vendía a perpetuidad. Él no podía vender la tierra a perpetuidad a otra persona indefinidamente, porque esa tierra era de sus antepasados y esa tierra también era de los que iban a venir posteriormente. Él no podía hacer lo que quería con la tierra. El concepto de la propiedad privada, entonces, la Sagrada Escritura es muy distinto. La propiedad es de Dios. Dios es el dueño de la tierra. Por eso que Dios le dice, la ley de Moisés está contemplado esto, porque Dios le regaló la tierra de Canaán, primero que nada. Todo lo que siembran, lo que está en la orilla, no deben cortarlo, porque eso pertenece al pobre, al viudo, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Cuando tomen una gavilla de trigo, de cebada o cualquier otro tipo de legumbres, y lo que caiga a tierra no deben recogerlo, porque eso le pertenece por derecho al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Por lo tanto, el, cuando se trabaja es un servicio que se le da a los hombres y se le da a Dios también. En este caso, a los más vulnerables de la sociedad del Antiguo Testamento. La conciencia de que nuestro trabajo es útil y valioso contribuye también a aumentar la satisfacción laboral. Esto es muy importante. Todo trabajo debe verse como un servicio público, por lo menos en cierta medida, porque servimos al público, servimos al prójimo. Como un negocio próspero, debe dar ganancias, pagar los salarios adecuados a las personas que están trabajando. Está sirviendo a la gente, sirve al público, a los trabajadores, porque si ellos están trabajando, luego se le da un sueldo. Ofrece también perspectivas laborales. Algunas empresas como Walmart, creo que es donde está el líder, a los trabajadores se les da la oportunidad para crecer, tienen perspectivas, horizontes, se les amplía los horizontes para los que están trabajando en esta empresa, porque si son responsables, son buenos trabajadores,
y están comprometidos con la empresa lo va asignando nuevos puestos, más responsabilidades, lo envían a estudiar administración de empresa y luego siguen estudiando para lo que la empresa necesita y la empresa le paga todo y después pueden llegar incluso hasta gerente de empresas. Eso es lo que hacen las empresas o los negocios. Le dan perspectivas, condiciones de trabajo satisfactorias a las personas. Están sirviendo al público. Se invierte en investigación, se invierte en desarrollo, declaran dividendos para los accionistas también le pagan a los accionistas, pagan impuestos al gobierno, el gobierno también se beneficia de las empresas y el servicio público. Por lo tanto, ellos están también sirviendo al público. Todo trabajo, toda empresa sirve al público, sirve a los demás. Y en la medida en que se sirve al prójimo, porque recuerde que Dios es el primer trabajador y servidor del mundo, también se sirve a Dios. En realidad, el trabajador colabora con Dios en servir en Dios sirviéndole al ser humano. Los cristianos consideran que la función del trabajo y la suprema es que Dios sea glorificado. Se glorifica a Dios por medio del trabajo. Es decir, que su propósito sea revelado y sea cumplido. Cualquiera sea nuestra vocación como educación, medicina, derecho, servicio social, arquitectura, construcción, en la política nacional o la política local, o la administración pública, la industria, el comercio, la agricultura, los medios de comunicación, o las que se dedican a la investigación, la administración, el arte, la cultura, se sirvan en las Fuerzas Armadas, o se trabaja en el hogar, todo se debe ver como una cooperación con Dios. Eso es el trabajo entonces, un servicio a Dios, una cooperación con Dios. El cristiano que trabaja en cualquier empresa, negocio, rubro, profesión, vocación, oficio, trabaja con esa perspectiva, como un servicio a Dios, una forma de imitar a Dios, una forma de obedecer a Dios también, y de santificarse, un medio para la santificación, un medio para el crecimiento espiritual, porque ahí desarrolla el cultivo de las virtudes cristianas, el fruto del Espíritu. Es un servicio para Dios, trabaja para Dios. Le preguntaron a un hombre que estaba trabajando en una construcción y le dijeron, ¿y qué está haciendo usted? El hombre dijo, yo estoy trabajando con una picota. ¿Y usted, compañero, qué está haciendo? Bueno, yo me estoy ganando el pan diario. Y al otro le preguntaron, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo un gran estadio, dijo. Cada uno estaba realizando diversas actividades. Estaban haciendo lo mismo, pero uno dijo, yo estoy construyendo un gran estadio. La perspectiva es distinta. Uno trabajaba con la picota nada más. Eso es todo lo que hacía. Otro se está ganando el pan diario. No importa el resultado, que él no le interesa cómo va a quedar el estadio. ¿No? Eso es otro asunto. Pero el otro estaba construyendo el estadio. Es decir, estaba entregando lo mejor de sí para que quedara bien hecho el trabajo. Los cristianos, cuando nos pregunten qué es lo que estamos haciendo, nos decimos que estamos ganándonos el pan diario, estamos ganándonos la vida, o estamos trabajando para la empresa, para el jefe, sino que nosotros estamos sirviendo a Dios, glorificando a Dios, adorando a Dios, imitando a Dios. Eso es lo que estamos haciendo, colaborando con Dios, para la gloria de Dios. Distinto, ¿eh? La función del trabajo, la mentalidad del cristiano en el trabajo. Muy, muy distinto. Bien, yo no sé si estarán de acuerdo con eso o no, o yo creo que sí, ¿cierto? No, nadie lo No, objeta. Hermano no, Rodrigo. no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Muy bien, hermano Rodrigo. Me dicen cuando sean las 8:25, por favor, mi hermano. No, son las 8:13 el pacto. Las Ah, ocho perfecto, muy trece bien. son las Ah, alcanzamos de más, entonces. 8:13. Hermano Pablo, aquí entonces con todo esto del trabajo, aquí se complementa también lo que dice la palabra del Señor en una de las cartas a Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Se puede complementar eso? Como Y dando alusión del trabajo.
Sí, por supuesto que sí, hermana Karina. Eso está en Colosenses, ¿verdad? Sí, Colosenses 3, 23 y 24. Sí, ese texto aparecía ahí, Colosenses 3. Ahí voy a buscar Colosenses. Sí, por supuesto que sí, es un texto base para el trabajo. Claro, acá en el 22 comienza el pasaje que habla acerca de los trabajadores, siervos, es decir, los esclavos de la época. Lo equivalente para hoy día serían los trabajadores o empleados. Pues las empresas le dicen colaboradores, ¿ah? Pero hay un hermano que dijo, no somos colaboradores porque si fuéramos colaboradores estaríamos recibiendo la misma retribución que reciben los jefes o los dueños de la empresa. Si fuéramos colaboradores, la distribución igualitaria de todos los beneficios económicos. Pero en realidad no recibimos lo mismo, por lo tanto no somos colaboradores, decía un hermano. Decía, somos trabajadores, nada más, empleados, porque tenemos un contrato, cumplir horarios y tenemos un sueldo fijo. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Ah, increíble, ¿ah? Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Claro, todo lo que se realiza es para el Señor, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, ese uno, el Efesios menciona otro pasaje, no recuerdo el versículo específicamente dónde está ese, creo que debería estar al final del libro de Efesios, porque siempre, sí, acá está. Siervos, capítulo 6 verso 5, donde están las exhortaciones personales del apóstol Pablo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ah, me lo está diciendo aquí, ¿ah? Como si fuese a Jesucristo, así se debe trabajar. No sirviendo al ojo, lo repite lo mismo que dijo en Colosenses. Bueno, el que está escribiendo es el mismo, por lo tanto, los mismos consejos que dio una iglesia lo está dando la otra iglesia. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo el bien que cada uno hiciera recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bien, eso es algunos textos bases de la teología del trabajo, de lo que dice la Biblia, es para Dios, cualquier tipo de trabajo. Implicaciones éticas de la cristiana del trabajo ahora. Si esto es lo que nos dice la Biblia, esta es lo que dijeron los reformadores protestantes, así se ha considerado el trabajo históricamente, tanto en las culturas antiguas como la griega, en la época medieval, y como lo presentan los evangélicos. Las implicancias son las siguientes: todos deben trabajar entonces. Hay un meme, no sé un meme si era meme o no, pero aparece un joven argentino con lentes y dice, yo no pedí nacer. Por lo tanto, yo no sé por qué tengo que trabajar si yo no pedí nacer en esta vida. Mis padres tienen que mantenerme porque ellos me quisieron tener. Es muy gracioso ese, el argentino no sé por qué no quiere trabajar. Nosotros fuimos hechos para trabajar. Trata de establecer una ideología, una filosofía para no trabajar, ¿eh? Los argumentos que utiliza. Yo no quise nacer, yo no pedí nacer. Si ellos quisieron que yo naciera, ellos son responsables de mantenerme. Bueno, todos deben trabajar, ya que Dios ordenó el trabajo antes de la caída. Los seres humanos entonces encontrarán su realización solamente en el trabajo. El trabajo es la clave para encontrar el propósito de la vida. Si alguien no sabe cuál es el propósito de la vida, el trabajo se lo va a mostrar o a evidenciar. Y la excelencia es la norma para el obrero cristiano, como lo acabamos de leer en Efesios. Hacerlo de buena voluntad, de corazón, como al Señor, como a Cristo. Exhorta al cristiano a servir de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, no a la vista del amo.
la excelencia, entonces, realizar un buen trabajo. Cualquier trabajo que realice debe realizarlo bien. No como los hermanos que trabajaban en la empresa del pastor, que tenía una empresa constructora, no hacían bien el trabajo, se predicaban, lo que estaban haciendo era como una especie de estudio bíblico ahí en el trabajo. Y después dejaron botado al pastor en medio de una avenida. El respeto y la obediencia deben ser observados en el trabajo también. Tanto el trabajador como el jefe deben respetarse. Todas las profesiones de todo tipo, legales y éticamente bíblicas, son honorables delante del Señor. Porque no existe esta dicotomía entre el trabajo secular y el trabajo espiritual. Esta dicotomía proviene de la filosofía griega, que ya lo había explicado, la filosofía dualista, donde la materia es mala y el espíritu es bueno. Dependiendo de esa filosofía, entonces el trabajo es malo, es secular, es profano. No me reporta beneficios espirituales ni me ayuda al crecimiento espiritual. En cambio, el trabajo eclesiástico es lo más alto, lo más honorable, lo más virtuoso, y ahí yo tengo retribución espiritual. Pero la Biblia no existe esa dicotomía, porque la cosmovisión bíblica es la holística, todo está relacionado con la espiritualidad. Y todo trabajo da gloria a Dios y otorga satisfacción al ser humano. El trabajo provee una oportunidad para testificar de nuestro Señor Jesucristo también. Si es responsable, llega a la hora, cumple con todas sus responsabilidades, no es una persona altanera o tiene conflicto con sus colegas de trabajo, con su jefe, no le responde mal, sino que es amable. Imagínese a alguien que esté en conflicto con los colegas de trabajo, con los jefes. ¿Eh? No, no va. Mejor ni diga que es cristiano, dicen los pastores, porque va a traer reproche a la causa del Señor Jesucristo. Pero si un buen trabajador, responsable, hace bien su trabajo, entonces está dando testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y los jefes se dan cuenta de esto. Algunos jefes contratan, dicen, yo prefiero contratar evangélicos, son muy responsables los evangélicos, son obedientes, también son sometidos a los jefes. Porque los incrédulos en algunos trabajos que tienen problemas con el alcohol lo echan, duran muy poco, porque no llegan atrasados, no llegan simplemente, otros roban, no, es muy feo eso. Entonces los evangélicos no tienen esos vicios. Es una forma de adoración, habíamos dicho también. Tal actitud cultiva la honestidad, la integridad y la excelencia en el trabajo. Me habían hecho otra pregunta el día martes acerca de si hay algunos trabajos para los cristianos que no son recomendables, aunque sean legales, no son recomendables. No sé usted, mi hermano, ¿qué cree usted? ¿Qué tipo de trabajo no serían recomendables para nosotros los cristianos? Aunque sea legal. Adelante, hermano Víctor. Bendiciones, hermanos. Desde la perspectiva, digamos, como acá personal, o más contextual en el lugar, es una duda que también nos han traspasado muchos hermanos. Por eso es que doy el ejemplo que es la persona que se convierte al Señor y tenía un expendio de bebidas alcohólicas. Y en su conciencia empezaban como a inquietarse porque sentían que no era la voluntad del Señor hacerlo. Entonces, Perfecto. en virtud de eso, es como un ejemplo que quizá que está por lo menos guiado por el Espíritu Santo, porque nadie le hacía alusión a eso, digamos. Eso era como un ejemplo que creo yo que pudiese ser válido. No sé qué me dicen ustedes. Muy bien, hermano Víctor. Nosotros estuvimos viendo al comienzo de esta clase las autoridades, la base de la ética cristiana, ¿verdad? Algunas autoridades también, algunos elementos, recursos que nos ayudan para tomar ciertas decisiones. Habíamos dicho que uno de estos es la Biblia, también lo que ha dicho la Iglesia, ¿qué más? Lo que dice nuestra conciencia, nuestra razón santificada. Y ahí ya usted mencionó un elemento que nos ayuda a tomar una decisión, que es la conciencia, hermano Víctor. La conciencia es un elemento muy importante, una base para tomar decisiones éticas. Si al hermano le afecta en su conciencia, cree que
es incompatible con la lealtad y fidelidad al Señor Jesucristo. Entonces tiene un negocio, tiene que evitar vender aquello que le va a afectar su conciencia, porque la conciencia está santificada. Dios habla por medio de la conciencia. Algunos tienen la conciencia más, podríamos decir, más desarrollada, más elevada, más madura, y otros eh, que tienen un criterio un poco más estrecho. No importa, la conciencia es la guía para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Ese sería un recurso que nosotros podemos echar mano. Y lo que podríamos aconsejar o recomendarle a los hermanos, si tiene su conciencia, le causa problemas, ya está pecando delante del Señor, el Señor le está molestando en su corazón, personalmente a él, quizá a otro esto le sea irrelevante, pero a él, claro que le molesta, le causa un, un trastorno a su conciencia. La conciencia hay que basarse ahí en la conciencia. Esa sería la autoridad ahí. Porque tiene sustento bíblico también. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y también dice el apóstol Pablo, si hay un hermano que dice que yo estoy comiendo sacrificado de los ídolos, entonces por causa de él, de ese hermano más débil, yo no pienso comer carne nunca más en mi vida para no hacer caer al hermano más débil, porque yo voy a hacer tropezar a un hermano por el cual Cristo murió. El cristiano que es maduro espiritualmente renuncia a sus derechos que tiene, con la finalidad de no provocar escándalo al hermano más débil. Todo lo que se vende a la carnicería nosotros compramos, dijo el apóstol Pablo. Todos los que nos sirvan en una mesa nosotros comemos de todo, con excepción de si alguien dice que esto fue sacrificado a los ídolos, entonces por causa de él, entonces yo no como carne sacrificada a los ídolos. Sabía que los ídolos no era nadie, nada ni nadie. Pero el otro hermano tenía un criterio más débil, entonces para no causarle escándalo a él, entonces él evitaba cometer ese tipo de tropiezo a un hermano más débil en la fe. Pero sería la conciencia ahí la que yo emplearía, y juntamente con la Biblia, hermano Víctor, en ese caso en particular. No sé si hay otros casos donde no se Mi recomendaría hermano, algún tipo de trabajo, hermano Felipe. Adelante. mi hermano Pablo, bueno, es parte también de mi experiencia. Me recuerdo cuando yo estaba en cuarto medio, estaba en todo ese pensamiento de qué estudiar, qué hacer, qué poder trabajar, qué poder enfocarme. Y pasó por mi mente en algún momento quizás ir al ejército, hacer el servicio, bien, postular a la escuela de carabineros y mi mamá, me acuerdo en ese momento, me dijo que no. Me dijo que no podía, mi mamá es cristiana también. Ella nació en la cuna del Evangelio, se apartó, después volvió y por ella también yo estoy en los caminos del Señor. Entonces ella me dijo que ella me prohibía ir a la escuela de carabineros porque no era de los cristianos estar en los, en los carabineros o ir al ejército. Nunca le pregunté por qué y hasta el día de hoy está esa duda respecto a si es válido. Yo creo entender quizás por qué lo pensó ella en su momento quizás por el uso de armas, porque hay que usar la fuerza, porque en algún momento habrá que disparar, habrá que usar la violencia, la fuerza para ejercer el trabajo, aun cuando es legal poder hacerlo. eh, pero si incurre, ¿qué pasa si disparo y muere el otro? ¿Qué pasa si, como ya ha ocurrido en algunos hechos de violencia por ahí, paso a empujarlo y algo le pasó y se accidentó? Podría ser quizás un punto el tema de las Fuerzas Armadas, la policía, policía de investigaciones, quizás, por ejemplo, en ese ámbito, podría ser un tipo de trabajo en el cual un cristiano no es que no pueda, sino donde quizás haya ciertas complicaciones éticas al respecto, algo que choque al respecto con nuestra fe que tenemos en el Señor. Es una duda que surge en algún momento. Muy bien, hermano Felipe. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, el pueblo, Dios era el Dios de los ejércitos. Se puede referir al Dios de las estrellas, de los ángeles o de los ejércitos terrenales. Y él apoyó a los ejércitos terrenales, es decir, aquellos que utilizaban las armas.
y los bendijo también, le entregó la tierra de Canaán por medio de las fuerzas armadas. Respecto al Nuevo Testamento, vemos a Cornelio el centurión, donde Dios había recibido todas las oraciones y las buenas obras habían llegado a su santa presencia, y le envía a Pedro para que le predicara el Evangelio. Y cuando estaban escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo porque hablaban en lengua y profetizaban. El apóstol Pedro y los apóstoles posteriormente no le dijeron que renunciara a su trabajo de centurión, es decir, aquel que estaba a cargo de 100 soldados romanos. Continuó en su mismo trabajo. Creo que ese fue un soldado, no creo que haya otro en la Biblia, creo que es el único. El otro también hay otro centurión que el Señor sanó a su siervo, al siervo del centurión. Ese caso es paradigmático, ¿ah? Dios no le dijo a Cornelio que abandonara su trabajo. En el siglo segundo, también varios soldados fueron cristianos. No había ningún tipo de problema con respecto a eso. La Sagrada Escritura prohíbe el matar, el asesinar, pero en conflictos bélicos se da la posibilidad de legítima defensa privilegiada. Existe esa posibilidad, porque no hay ninguna ley que esté sobre la integridad física de los seres humanos. La legislación también da esa posibilidad de defenderse con un arma o con un objeto que sea proporcional al elemento, con el objeto que nos quieran asesinar. Por ejemplo, si viene un delincuente con una cuchilla, por ejemplo, nosotros no podemos repeler ese ataque con una ametralladora, por ejemplo, o con una bomba, porque no estaría no sería proporcional. Pero más o menos la idea es esa. Obviamente, cuando está en peligro de muerte, cualquier cosa, lo que encuentre, se trata de defender a la persona porque lo van a matar. En las guerras hay códigos también cuando es un crimen y cuando es legal causar la muerte a los otros. Eso no es asesinato, eso es cumplir con un deber nacional, una responsabilidad nacional. Pero no hay un conflicto ahí con respecto a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y las Fuerzas de Orden. No hay ningún tipo de conflicto con respecto a eso. Porque está contemplado la legítima defensa privilegiada. Sin embargo, no todos opinan exactamente lo mismo que lo que estoy comentando dentro del protestantismo, porque el protestantismo es muy variado. También están los anabaptistas. Originalmente los anabaptistas utilizaban la fuerza de las armas para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, les fue muy mal, los masacraron, los exterminaron. No los anabaptistas, sino esa posición, y adoptaron luego otra, que fue el pacifismo. Muy bien, hermana, casi las 8:30. Emplearon el pacifismo y hasta aquí nomás llegamos porque la hermana Graciela dijo que son las 8:30. Los pacifistas, ellos no emplean las armas, no, no, no le dan honra a la bandera, no participan en el servicio militar, nunca van a estar dentro del ejército, siempre han huido de todas las guerras. Esa es una posición evangélica, eh, extrema, radical, pero han existido esas dos posiciones. Muy bien, mis queridos hermanos, esto lo estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. En media hora más nos encontramos entonces a las 9 en punto, retornamos para continuar después el trabajo o el tema de la responsabilidad social de la iglesia. Eso es lo que vamos a trabajar en la segunda parte. Muy bien, mi hermano, vamos a apagar las cámaras entonces y